a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Buenas noches, Omar Aguapara, bienvenido. Análisis de lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, más allá, por ejemplo, de esto, más allá también de las encuestas y la desaprobación y sensación que tiene la ciudadanía hacia el Parlamento de la República. Un Congreso muy golpeado, buenas noches, Joana. Un Congreso muy golpeado, creo, ante la opinión pública. Creo que ha sido visto como parte de la crisis política que estamos viviendo. Creo que el caso que estamos viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de los niños es un buen ejemplo de ello, ¿no? De la distancia que ha habido entre miembros de una bancada que se posicionó, creo, originalmente como de oposición y que finalmente, de acuerdo con este informe, parece haber estado jugando en pared con el Ejecutivo que lideraba Pedro Castillo, ¿no? Y en general, en términos generales, un Congreso creo que muy deslegitimado, muy golpeado por esta falta de representación ya endémica que estamos viviendo en el Perú y al que le cuesta mucho responder, ¿no? Está ya en niveles de un solo dígito de aprobación ante la ciudadanía y ante la ausencia de coordinación, de bancadas, de partidos realmente sólidos, es más bien el rol de congresistas individuales los que están poniendo la cara o tratando de hacer algo, creo, en nombre de toda la institución. Claro, y si bien es cierto, en un inicio se ligaba el nombre, los Niños Acción Popular, ahora se sabe que son también congresistas de otras bancadas, del bloque magisterial de Perú Libre, bancada oficialista en su momento, y claro, la pregunta es, ¿esto va a seguir creciendo? ¿Qué tanto más puede dañar la imagen del Parlamento? Es probable, ¿no? A medida que sepamos más, a medida que avancen las investigaciones en torno a los hechos de corrupción del gobierno pasado y la forma en que había construido, y creo que era un poco visible, una especie de defensa dentro del Parlamento con parlamentarios que en realidad pertenecían a otros partidos, ¿no? No estamos hablando del bloque original que surge de Perú Libre, ni de Juntos por el Perú, estos originales 44, si no me equivoco, sino que iba más allá, iba y cruzaba hacia Alianza para el Progreso, cruzaba hacia Acción Popular, probablemente cruzaba hasta Podemos y varias de estas bancadas que hoy se encuentran en un rol incómodo, ¿no? En un rol ya con Castillo fuera del poder bastante complicado porque se acabó ese partido, se acabó esa jugada y tienen que enfrentar ahora a un nuevo gobierno. Ahora, crisis tras crisis, Ejecutivo, Congreso de la República y en general nuestro país, el Perú. Pedro Castillo estaba marcado, digamos, por las investigaciones o las acusaciones. En lo que se respaldaba Dina Boluarte como vicepresidenta es que ella estaba limpia de investigación, que quería trabajar por el pueblo y ahora no solo ya tiene investigaciones, ¿no? Sino que empiezan a salir algunos personajes muy cercanos a ellos que dicen, no, desde la campaña han habido aportes, ha habido dinero y ha sido directamente hacia ti. Sí, y es lógico, ¿no? Ella era parte de la plancha presidencial, fue reclutada por Vladimir Cerrón, fue parte del Partido Perú Libre, ha sido ministra durante el gobierno. Es creo que imposible negar esa realidad. Lo sorprendente creo que ha sido la incapacidad, la falta de argumentos, la falta de reacción del Ejecutivo y en este caso específicamente de Dina Boluarte para prevenir, para entender que estas informaciones iban a ser divulgadas, de que iba a haber evidencia de los lazos de personajes como Shimabukuro, por ejemplo, en torno a la campaña, una campaña de la que ella fue parte, como parte de la plancha presidencial. Entonces, ahí más bien resaltar la torpeza, creo, del Ejecutivo y en específico de Dina Boluarte para pretender esconder algo que era bastante esperable, bastante obvio. ¿Y ves que se sostenga, digamos, así, de esta manera, como lo tenemos actualmente, hasta el 2026? ¿En tu análisis? Difícil, bastante difícil, porque es una persona sin experiencia política, ¿no? Sin esa capacidad. Yo creo que lo que juega a su favor es que el Congreso no tiene un incentivo para vacarla, porque si se vaca a Dina Boluarte se tienen que ir todos. Mañana se ve esta moción, el debate si se admite o no. Desde tu punto de vista, no sucedería. Bastante improbable porque no están los incentivos alineados para miembros del Congreso, a menos que tengan una muy mala lectura de la realidad y piensan que de repente podrían quedarse más allá de la salida de Dina Boluarte, que creo que una vacancia no está en juego. ¿Porque no hay los elementos o porque a ninguno le conviene? Les conviene a nadie, irse, ¿no? Ni a ninguno, a título individual, a ninguno de los 130 congresistas les conviene irse del poder, dejar, ¿qué es lo que implicaría una vacancia? Una vacancia básicamente implicaría un llamado a elecciones generales, a menos, como te repito, que hay una lectura
que puedan pretender quedarse con solo elecciones presidenciales, alguna movida así, pero creo que no sería una buena lectura de la realidad. Ahora, el argumento o parte de las respuestas que escuchábamos, que conocemos a través de las redes sociales también de la presidenta Dina Boluarte, es que esto viene orquestado desde la DIROES, ¿no? El nombre atrás de todo esto, Pedro Castillo, es lo que dice, ¿no? Porque han sido personas que efectivamente han terminado muy cercanas a él, personas que, en el caso, para ser específicos, de Henry Chimabukuro, lo han terminado visitando cuando ya ha estado recluido, y ella dice, quienes dieron un golpe de Estado hoy pretenden incluso debilitar un gobierno legítimo. Argumentos que, claro, va repitiendo, pero que tanto pueden calar con la realidad, con lo que es tangible. Es difícil, ¿no? Hay ciertamente un rol de lo que es hoy la oposición, que se ha convertido, las bancadas que, como te digo, se originan en la bancada de Pedro Castillo, en el gobierno de Pedro Castillo, en esta bancada de Perú Libre original. Ellos son, y está claro, los que están detrás de la nueva moción de vacancia, son las personas que están detrás en un rol opositor, probablemente han estado también en las calles en los meses de diciembre y de enero. Pero eso no quita que Dina Boluarte también tenga que defenderse y tenga que sostener y construir su propia legitimidad ya como gobernante. Ha sido erosionada, ha sido muy golpeada, y hoy lo que elige ella creo que es confrontar con esa oposición y específicamente con la figura de Pedro Castillo como para reconstruir esa legitimidad. Omar, te pido por favor, ¿se mantienen, digamos, o los ves de la mano todavía como premier y presidenta hasta que esto continúe, ya sea 2026 o la fecha que finalmente se designe? Creo que Boluarte ha encontrado en Otárola un rol que estaba pensado, creo que originalmente en la Constitución, para un presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que es casi como un pararrayos, es como un portavoz, es como una persona que protege a la presidencia. Y Otárola está ahí, creo que ocupando ese rol, le es funcional a Dina Boluarte. Otárola ha sobrevivido, igual que Dina Boluarte, a una ola de violencia, esta crisis tan fuerte que tuvimos de diciembre, enero y febrero. Y creo que ahí se ha desarrollado una relación que es conveniente para los dos, ¿no? A pesar de muchos llamados para que de repente haya algún tipo de responsabilidad política que sea asumida por el presidente del Consejo de Ministros, creo que pasado eso, hay mucha gente en la oposición, bueno, no en la oposición, mucha gente en el Parlamento, y mucha gente en el sistema político que ve a Boluarte y a Otárola como parte necesaria, ¿no? Para seguir avanzando, no sé si lleguen hasta el 2026, pero para seguir avanzando y manejando las riendas del gobierno de acá en adelante. Los cambios constantes en los ministerios, las primeras salidas que fueron en realidad muy marcadas cuando se dieron las muertes en medio de estas paralizaciones y que luego se dieron de manera un poco más continua, que han permitido incluso que sobreviva este gobierno y algunos otros ministerios. Parecía increíble porque muchos decían, ¿no? Ya la situación de paralización, de movilizaciones está desbordada. Se veía prácticamente una salida de la presidenta, por lo tanto también de una caída del gabinete, y esto no ha sucedido. ¿Cuántas crisis más podrían sortear? Que tienen, lamentablemente, decenas de personas fallecidas. Sí, eso es lo llamativo. El hecho de que hayan sobrevivido a esta tormenta, a esta ola tan fuerte de protestas que causó tantas muertes, sugeriría que tienen esa capacidad de sobrevivir, de sobreponerse, ¿no? De sobrevivir, pero no de llegar al 2026. Es complicado, ¿no? Porque hay una debilidad intrínseca en el gobierno. Es un gobierno que no tiene bancada, es un gobierno inexperimentado, es un gobierno con una presidenta que nunca ha ocupado un cargo político en su historia. Es bastante complicado pensar que puede sostenerse en el tiempo. Creo que en general hay cierto consenso en pensar que para el 2026 es complicado, pero por otro lado tiene a su favor que está otorgándole un poco de estabilidad, que hay fuerzas dentro del Parlamento que aprecian esa estabilidad y que ciertamente hay fuerzas dentro del Parlamento que optan o prefieren pensar en una salida general en el 2026 y no hoy o en el 2024, ¿no? Digamos, las respuestas que mantiene hasta ahora la presidenta Dina Boluarte, la línea que viene siguiendo, ¿le va a permitir sortear, no quiero decir así de fácil, pero le va a permitir seguir sorteando crisis políticas? Va a depender mucho de la capacidad. O algo, perdón que te interrumpa, pero sí, algo va a tener que cambiar en su estrategia quizá. Sí, yo no creo que alcance con esta estrategia de victimización, de pretender que el culpable de todo esto es Pedro Castillo, o quien sea, o la persona que está en DIROES, como le gusta decir.
Y lo que va a empezar a exigirle también a la ciudadanía, que ya tiene la pita bastante corta, es capacidad de gestión, ¿no? Creo que la parte de la promesa de este gobierno fue reemplazar la paupérrima gestión y el cambio frecuente de ministros y en general esta sombra que estuvo presente todo el tiempo sobre el gobierno de Pedro Castillo. Y los gabinetes hasta ahora de Dina Boluarte lo que hacen es prometer de repente una nueva gestión, una gestión más atenta a las necesidades de los ciudadanos. Eso se puso un poco a prueba, creo, con Yaku y con los huaicos que hemos tenido en el país durante febrero y marzo, y va a seguir poniéndose a prueba porque el país no aguante. Hemos tenido meses en términos económicos bastante complicados, a raíz un poco de los fenómenos climatológicos, pero también de las protestas. Y yo creo que a lo que podría aspirar este gobierno de acá a diciembre, de acá en los próximos meses, es mostrar cierta capacidad de gestión, no solo simplemente reparto de bonos, sino también eficacia, eficiencia, que le permita construir o reconstruir esa legitimidad que perdió desde un inicio, ¿no? Y Omar, finalmente, los vínculos ejecutivo-legislativo, ¿cómo podrían quedar? Porque, a ver, cuando se dan las votaciones hay muchas variaciones, es decir, no siempre hay una línea específica de la izquierda, de la derecha. Luego tenemos incluso los congresistas que dicen la constante frase que escuchamos, ¿no? Vamos a escuchar para hacer nuestro análisis y luego la votación. Sí, yo creo que va a ser esto, ¿no? Va a haber probablemente interpelaciones, por ahí alguna censura, si es que se consiguen los votos. Es bien difícil anticipar y predecir, como bien señala Giovanna, porque es bien difícil anticipar cómo se van a comportar los actores que no tienen necesariamente un voto de bancada, ¿no? Que no siguen necesariamente una línea política en sus votaciones. Entonces, lo que podríamos entender o esperar es más bien votaciones que busquen sostener este equilibrio de una forma que no lo mueva mucho tampoco en grandes términos. Complejo el panorama. Muchas gracias, Omar. Omar Aguapara, analista político, ha estado con nosotros. Mañana